yo quiero preguntarles a ustedes, si ustedes tuvieran una chiquita pequeñita y saben que hay un lobo en el camino, ¿la mandan sola? Interesante, ¿verdad? O bueno, peor, si tienen a su mamá enferma en cama, ¿la dejan sola al otro lado del bosque? Digo, porque uno puede leer Caperucita Roja y decir que bárbara Caperucita no le hizo caso a la mamá. O puede decir, a ver, mamá, ¿en qué estabas? ¿Verdad? O sea, ¿qué está pasando ahí? O sea, un cuento en sí mismo puede verse de diferentes lugares y el cuento en sí mismo, esta tradición que pasa de boca a boca, nos está dando cuenta de una tradición que ocurría y nos está transmitiendo una enseñanza. Entonces yo quería compartir el éxodo de qué pasa si un mortal como nosotros, los que no hemos estudiado la Biblia como ciencia, ¿verdad? Leemos el éxodo. ¿Será que hay algo que nosotros podemos aprender de ahí? ¿Será que hay algo que nosotros podemos leer? Y entonces ese fue el permiso que le pedí a José. Hoy no va a descubrir los mitos y las cosas de esos, sino más bien qué es lo que generación tras generación podía haber sacado de este maravilloso texto. Y al propio puse el dibujito de lo que nos cuentan cuando estamos chiquiticos, porque así es como nosotros nos acercamos a la Biblia, nos acercamos a ella como que si fueran cuentos, pero nosotros ya grandes tenemos que volvernos hábiles para leer desde otra óptica ese cuento, como acabamos de hacer con Caperucita Roja. Aunque siempre nos enseñaron esto, ¿qué más podemos aprender nosotros de ahí? ¿Qué les parece? Entonces, en realidad, yo empecé a revisar, es que era el libro prohibido, no era el Apocalipsis, el libro prohibido en realidad era el Éxodo, el que le quitaron a toda la población afrodescendiente para que no se dieran cuenta que podían ser libres. Entonces quise buscar un poco y me encontré este escritor, Heitor Frisotti, que empieza a trabajar con la comunidad afrodescendiente en toda América Latina. Y me encontré este texto que me impactó montones. Antes de hablar lo que la Biblia puede significar para el pueblo negro, es necesario recordar lo que ella significó en su historia. Fue una herida, pues fue usada para legitimar la opresión del Señor, del capataz, del macho, del juez, del poder blanco. Miren, ese texto que me leí, por ejemplo, los muy artistas, ustedes recuerdan que la realeza europea se investía por el Papa, literalmente, o sea, el Papa era el que les ponía la corona. Entonces, para que se hagan una idea, según ellos, eran dueños de las tierras que poseyeran, usando los mismos textos bíblicos, que donde pusieran el pie, eso iba a ser lugar de ellos, porque eran descendencia de Dios. Entonces los muy carebarros de verdad andaban por África y América y el mundo entero, también en Asia, y donde ponían el pie decían, mío, porque Dios así lo quiso. Entonces legítimamente usaban la Biblia para legitimar este poder que ellos tenían. Pero ella también fue un plato repleto del cual fue posible extraer fuerza, lucha, resistencia y saborear el amor de Dios por los últimos hombres y mujeres negras. Es pues reconocida como una fuente que mata la sed, una fuente todavía amarga o bajo secuestro o incluso negada a veces. Es sacerdote comboniano él. Qué cosa más maravillosa que nosotros nos demos cuenta que esto es verdad. Nosotras mismas hemos tenido esa Biblia puesta al frente y nos han dicho, el hombre es cabeza de hogar, ¿verdad? Si hay duda, no le va a quedar más remedio a usted que hacerle caso a su marido porque está escrito. Ajá. O bueno, hay otros que nos han dicho, bueno, si ese es el gobierno que le tocó, está escrito que toda autoridad está puesta por Dios. Baje la cabeza y hágale caso. Y uno, qué complejo, ¿verdad? Sí es una fuente que está bajo secuestro aún. Sí es una fuente que ha estado utilizada. Pero aún así, la historia ha sabido ser capaz de utilizarla, de mostrar que se ha utilizado para darnos caminos de libertad.
¿Qué se acuerda usted del Éxodo, de lo que nos han contado? ¿Qué es lo más importante? Ahorita en Semana Santa vuelve a salir. ¿Qué nos cuentan? Los 10 mandamientos. ¿Qué más? Moisés. ¿Quién era Moisés? De ahí. José, hágales quiz a la salida. Yo creo que de las últimas dos, nada. Vamos a decir cosas obvias, ¿sí? Era un niño que fue salvado de ser asesinado al nacer. ¿No se acuerdan la foto? Se lo ponen a uno todo lindo en una canastita en las Biblias de bebés. Bueno, estoy dando por sentado eso. Levántenme la mano, ¿quiénes han visto las Biblias de bebés? Ay, sí, ¿verdad? Y todas tienen la historia de Moisés. Son lindísimas. Catecismo o escuela dominical. Si no tuvieron papás así medio pandes que desde que eran bebés les pusieron la Biblia, ¿verdad? Lo hemos visto. La canastita, el bebé precioso, lo esconden y logra crecer como príncipe, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es esto posible? Bueno, porque este niño que creció como príncipe no ignoró su entorno. Es que háganse la idea, el chiquito literalmente lo adoptaron de la comunidad más segregada y lo ponen para crecer con la realeza. Pero él no ignoró esa realidad. José termina la vez pasada contándonos que literalmente asesinó a alguien donde se dio cuenta cómo trataba a su pueblo. Pero luego Michi se fue feliz allá al bosque, a la tierra, encontró doña y un suegro divino, precioso, encantador, que además tenía tierras. Y entonces él creció por 40 años entre privilegios. Cuando ve la realidad, huye, se vuelve a abstraer de lo que vivía su pueblo por irse a un nuevo lugar. Mucho tiempo después, o sea, se casó, tuvo hijos, se asentó en ese nuevo lugar, ya se había muerto el rey que lo quería matar, el men estaba tranquilísimo y entonces es Dios quien le recuerda lo que él había visto. ¿Y qué era lo que había visto? La zarza ardiendo. Pero en el desierto una zarza que arda no es como... la gran cosa, ¿verdad? Lo que era realmente especial era que seguía ardiendo. Seguía ardiendo. A mí me encanta Dios. Todas las imágenes que Él usa en la Biblia son súper pedagógicas, son súper de enseñar. Dios es impactante. Hay unos pastores en Navidad y ángeles vienen a cantar donde ellos están. ¿Ustedes se imaginan lo que es estar cuidando ovejas en la noche? Bueno, imagínense guachimán en la noche, no sé. Una de estas cosas, ¿verdad? ¿Usted ha pasado con los guachimanes en la noche que más de uno está así dormido? Más o menos así debía ser aquello. Y de pronto aparecen unos ángeles cantando. O sea, le encantan las imágenes que hacen imposible que uno lo ignore. Son verdaderas imágenes pedagógicas. Y aquí aparece una zarza ardiendo. Y a mí me encanta porque es como decirle a Moisés, ¿usted se acuerda de lo que usted vio? Su pueblo sigue ardiendo, compa. Sí, usted está muy chill aquí, pero su pueblo sigue ardiendo. Eso sigue pasando. Ahí siguen ellos sufriendo. Así es que pellizquese que a usted no lo mande a la universidad de gratis. Sí, porque ser hijo de la princesa significaba que se entrenó, educó en las mejores posibilidades del mundo de ese momento. Ahí fue donde creció el Moisésito. Sí, no digamos que él llegó a ser líder de un pueblo nada más porque Dios lo ungió. Todos los ungidos de Dios tienen una formación fina. Sí, para que no crean que uno puede prescindir de la educación así nomás, ¿verdad? La zarza seguía ardiendo. El texto tal cual. Pido perdón, realmente voy a usar muchos textos, pero es que como estamos contando el cuento. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas al otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiendo. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. No notó el ángel. Bueno,
Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Esta tierra santa, déjenlo por ahí, que luego nos vamos a acordar de eso. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. O sea, voy a ver a Dios. Pero, me encanta el pero, porque el Señor es como, ay, varas raras de ustedes, por mí, ¿verdad? Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. O sea, Moisés también, que también es divino, porque el Señor le pudo haber dicho, a ver Moisés, ¿en qué estás? Yo sé que te diste cuenta, yo sé que mataste a este muchacho y yo sé que ahora te estás haciendo el maje aquí a un montón de kilómetros. Pero el Señor es todo polite. El Señor siempre deja como que uno, ¿verdad? Dé el paso y diga, ok, voy. Con Moisés le costó un toquecillo, pero bueno. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena. Perdón, ¿cómo se llama el nombre técnico de sacarlos de un país para llevarlo a una tierra mejor? Inmigrar, gracias. Y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de, o sea, tenía dueño, los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. ¿Cierto? Ok, esa es la historia que vamos a ver hoy. Vamos a ver la historia de alguien que nace en un pueblo oprimido, que es adoptado por la realeza del otro pueblo, que se educa y crece y aprende todo lo necesario desde ese pueblo de sabiduría para luego venir a librar a su pueblo y hacerlo inmigrar a un mejor lugar. Corríjame si me equivoco. Esa es la historia que tenemos. ¿Verdad que sí? O sea, esencialmente esos hechos son los que tenemos ahí claritos. La zarza sigue ardiendo. No en aquel momento, aún hoy. Y claro, científica social sí soy, sé que todo cuento uno lo lee desde una óptica. Así es que yo les voy a contar las 4 ópticas desde donde yo lo quiero ver. La condición de la mujer, la esclavitud mental, las personas migrantes y que sigan habiendo egipcios que siguen teniendo pueblos oprimidos. Desde esas 4 ópticas quiero que nos detengamos un momentito y que reconozcamos que la zarza sigue ardiendo. No en aquel momento cuando Moisés llegó ahí, hoy, en marzo del 2023, la zarza sigue ardiendo. Y todavía se necesitan muchas personas como Moisés que vayan al frente a liberar al pueblo de su opresión. La condición de la mujer. Las mujeres seguimos siendo protagonistas en la libertad. ¿Qué mujeres recordamos nosotros en esta historia? Séfora, la esposa de Moisés. Miriam, la hermana de Moisés. Es que iba a decir de Aarón, sí son hermanos. ¿Quién más? La mamá. ¿Quién más? La mamá de Moisés, ajá. La princesa, y nos falta solo una ahí. La historia es muy... ¿La quién? La hermanita, claro. Miren, llega a un pueblo que decide que las mujeres no importan. Si ustedes ven la historia, eso ha pasado montones de veces. Mi abuelita, en paz descanse, mi abuelita decía que en la guerra del 48 los hombres estaban prohibidos, ¿verdad? Todos, había toque de queda y demás, y cualquier hombre era digno de ver si usted era de este bando o del otro bando. Pero las mujeres no. Entonces las mujeres se alistaban para pasar información de un lugar a otro. Y que ella era de esas, que una vez incluso la pararon y que entonces la iban a requisar y ella dijo, es que ando con la regla. Y le dijeron, ay, no pase señora, y ella llevaba todo lo que yo llevaba de un lado a otro, ¿verdad? Siempre han ignorado a las mujeres.
siempre han subestimado a las mujeres. El faraón dije, maten a todos los hijos varones. Pues las mujeres no importa, esas nosotros las hacemos como queremos. Y ahí está la mamá diciendo, a este no lo matamos. Ahí están las parteras diciendo, varas que nosotros los vamos a matar, ¿verdad? Y ahí está la hermanita diciendo, yo voy a ver hasta dónde llega. Y ahí está la hermanita yendo a decirle a la princesa, usted necesita que le consiga una mujer israelita que amamante a este bebé. Adivinen quién amamantó a Moisés mientras crecía con la princesa. Su mamá. O sea, le generaron todo el ambiente más propicio para el desarrollo de este bebé. Mujer, 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 mujer. Las mujeres en el camino de libertad. Ayer en el Círculo de Mujeres hablábamos de todos los diferentes roles que nosotras podemos tener y que todos están bien. No se trata que ahora, como queremos ser muy feministas, entonces todo lo que nos han dicho que es de mujeres, eso no. No, es que es esto más esto, ¿verdad? O sea, lo queremos todo como las Kamlum, gracias, ¿verdad? Es poder tener todas las posibilidades de desarrollar todo lo que esté a nuestro alcance y recordar que de verdad las mujeres hemos tenido esa posibilidad de generar cambio desde la posición en la que estamos. Este escrito es de una cientista bíblica que trabaja sobre las mujeres en la israelita, en el pueblo israelita de la Biblia antigua. El episodio de la infancia de Moisés, colocado como introducción a la narrativa del Éxodo, es un relato de mujeres que se burlan del poder opresor del faraón. Las parteras, la madre de Moisés, la hermana de Moisés, la criada del faraón y hasta la propia hija del faraón frustran el proyecto imperial de genocidio que había menospreciado a las mujeres y salvan al niño Moisés, símbolo del nuevo pueblo que ha de nacer. Símbolo del nuevo pueblo que ha de nacer. Una de las historias que más me gusta del genocidio del pueblo nazi con la gente judía es de un bebé que nace en los campos de concentración y que el bebé no llora hasta que el campo es liberado. El día que llegan a liberar el campo, el bebé empieza a llorar. Y yo decía, qué impactante debió haber sido para todas esas mujeres oír el llanto del bebé, como un llanto de esperanza. Cada bebé que sobrevive a la opresión, cada bebé que sobrevive al dolor, a la pobreza, es un bebé que trae esperanza. Es una nueva posibilidad de crecer. Sor Juana Inés de la Cruz decía que tenía una frase que decía que todo bebé que nace es una prueba de que Dios no pierde la esperanza en la humanidad. Muchos de nosotros sí, muchos dicen, ¿para qué traer bebés ahora la cosa? ¿Para qué traer hijos ahora? ¿Verdad? Él sigue creyendo en nosotros. Sigue habiendo una posibilidad. Alicia Winters. Ahora, ese asunto que las mujeres llevamos la llave a la libertad es complejo. Yo tenía 9 añitos, ¿verdad? 9 añitos, y venía la antorcha de la libertad, esa que uno lleva el 15 de septiembre, el 14 en la noche en realidad, el 14 de septiembre de un lugar a otro, ¿verdad? Y entonces prende y pasa, porque así pasó la libertad de unos a otros, desde Guatemala, ciudad por ciudad, hasta llegar a Costa Rica, y fuimos libres, independientes de España, ¿verdad? Entonces yo me apunto para llevar la antorcha. Y cuando estoy en eso, dice, bueno, ¿quién quiere llevar la antorcha? Y yo, porque siempre hay uno que la lleva y un montón que acompañan, ¿verdad? Y entonces me dice la maestra, no, amor, usted no, porque es mujer. Y yo tildada. Me amarro el pelo, no, me amarro el pelo, porque yo dije, seguro es por el pelo largo. Y ella me vuelve a ver con cara, la misma que le hice yo antes, seguro. No, amor, no es por eso, es porque sos mujer. Sin mentira, yo llegué a la casa a preguntar si éramos más inflamables. O sea, en 1983, para que saquen el cálculo, las mujeres no podían llevar la antorcha de la libertad, porque éramos mujeres y tenía fuego. A ver, ¿cómo le explico? Las cocinas de gas y los fogones de las abuelas por
años y años quiénes carajos los han encendido. Pero las mujeres no podíamos tener ese lugar. Realmente ha sido un proceso lento, esto de conseguir la libertad de uno a otro, a otro, a otro. Pero ya las mujeres llevamos la antorcha de la libertad. Que no se nos olvide cada pequeña conquista, porque a veces echan para atrás. Número 2, la esclavitud. Sería genial decir que en el 2023 ya no hay esclavitud, eso es mentira. Incluso en nuestro país, con alguna regularidad, encuentran puntos concretos de esclavitud absoluta. José nos recordaba algunos ejemplos de trabajo forzado en condiciones denigrantes que parece esclavitud, pero no, en serio. O sea, hace unos como 7 años encontraron varios sótanos donde tenían un montón de inmigrantes orientales que ni siquiera hablaban español, que los tenían en condición de esclavitud. O sea, el lugar entró, sacaron un montón de chiquitos, el patronato los repartió por todo lado, no había forma de llegarle a las familias. La esclavitud aún existe hoy. También hablamos de todo lo que tiene que ver con la violencia espiritual y cómo algunas personas se arrojan el derecho de Dios y poner a la gente en condición de obediencia absoluta porque se supone que es el enviado de Dios. Y también hablamos de toda esta situación de pobreza extrema donde la gente realmente incluso, y de verdad que lo voy a decir cada vez que pueda, cree que el pobre es pobre porque quiere y no se para en la realidad de quien de verdad le cuesta salir de abajo, como nos decía José, porque hay 5 pies encima, ¿verdad? Hay condiciones difíciles en las que la esclavitud sigue activa. Pero yo quería enfocarme en la esclavitud mental. Yo quería enfocarme en la que de pronto queda ahí. Si el Éxodo tiene 40 capítulos y ya en el capítulo 15 son supuestamente libres, ¿qué más hay en los otros capítulos? Pues bueno, que el verdugo deja de estar fuera y ahora hay que luchar con el verdugo adentro. Ayer en el Círculo de Mujeres, doña Eva Madrigal, que estaba a cargo del tema, se detuvo a decirnos una a una que nos habían heredado, que éramos las culpables, porque somos las hijas de Eva, ¿verdad? De toda la maldad del mundo. Entonces se detuvo a decirnos una a una, no sos culpable, no sos culpable, no sos culpable. Y yo creo que ella no captó que para las más viejitas fue impactante. No soy culpable, en serio, no soy culpable. O sea, de verdad, hay cosas donde a veces nos han heredado situaciones que nos pegan horrible. Y a veces uno se descobija, ¿verdad? Y uno dice, no, eso no tiene que ver conmigo, eso no tiene que ver conmigo, pero muy en el fondo seguimos sintiéndonos mal. Todas las mamás que hemos salido a trabajar, ha habido un momento donde decimos, ¿será que, mi chiquita, ¿verdad? O sea, ¿será que debería? Porque hay un encargo. Yo no creo que haya muchos papás que cuando salen a trabajar, dejándolo en un lugar bien cuidado, les quede el hueco en la panza de estará bien mi chiquito porque es mi responsabilidad. Pero esa es una de muchas. ¿Qué pasa cuando falla un matrimonio? ¿Y algo hizo mal usted? Algo hizo mal usted porque si hubiera hecho las cosas bien, tendría un matrimonio exitoso como corresponde. Y la culpa le cae a uno encima, hombre o mujer. Hay montones de circunstancias donde estamos mal. Y si la riqueza no es una cosa de declararla, de que yo me levanto y digo, todo lo bueno me va a llegar hoy, ¿verdad? Y me voy a levantar a las 5 de la mañana y por levantarme a las 5 de la mañana y de pronto estoy en una situación económica dura y yo digo, la culpa es mía. Si hubiera tenido más fe en Dios, si lo hubiera declarado más, si hubiera… Bueno, hay una serie de circunstancias que están alrededor. Pero el verdugo que estaba afuera ya lo importé y ahora lo tengo adentro mío. Y ese verdugo hace mucho daño, genera una esclavitud mental muy complicada. Estudiando estos textos del Éxodo y cómo la Biblia podía ser de libertad, me encontré una poeta afrodescendiente, africana, robada de Senegal, puesta en Estados Unidos, que no le creían que ella fuera la que escribía sus propios poemas, porque eran poderosísimos. No les voy a decir ni el nombre, porque yo me fui a buscar los poemas de ella y me generó una frustración tan impresionante. Bien por ella,
porque implicaba que tenía una gran inteligencia, aprendió otro idioma y a escribir en otro idioma. Bien por ella, porque le generaron literalmente la libertad, la emanciparon, donde pudieron demostrar que ella era la escritora de sus poesías. Pero los poemas son lo más frustrante que yo haya leído jamás en la vida, porque son más o menos así. Gracias a Dios que fui sacada de Senegal, de ese país mundano, para venir aquí a conocer el verdadero Dios. Y yo, ¿qué? Ahí es donde uno dice que la libertad real es una y la mental es otra. Mamita, ¿cómo le explico? Mi Dios la hubiera alcanzado usted en Senegal, en su cultura, con su ropa y sus tradiciones. No necesitaba que se la robaran, porque además la historia es terrible. Cuentan que literalmente desnuda la ponían al frente porque entró muy chiquita y literalmente como que si fuera tomate para salsa, así la tocaban para ver si valía la pena pagar por ella tanto o tanto menos o tanto más. Pero Michi cree que Dios quería eso para ella. $200 años más tarde aparece esta dama. Yo dije, ay, esa sí me gusta. Ella era del movimiento de Martin Luther King Jr. y ella, también escritora, trabaja por su libertad, trabaja por su emancipación. Y quiero leerles el poema de la dama. Sí puedo, porque estoy jugando a la tecnología. Vamos a ver, ¿era así? Así. Y se me olvidó el nombre, el día de cumpleaños de mi hija, ¿ustedes creen? Mentira. Vean el poema de esta mujer tan hermoso. Se llama Maya Angelou. Cuando digo soy cristiano. Pausa, está en inglés. Entonces voy a decir cristiano y cristiana random porque en realidad el original no lo tiene. Cuando soy cristiano, no estoy gritando tengo una vida limpia. Estoy susurrando. Estaba perdido. Ahora me encuentran y me perdonan. Cuando digo, soy cristiana, no hablo de esto con orgullo. Estoy confesando que tropiezo y necesito que Cristo sea mi guía. Cuando digo, soy cristiano, no estoy tratando de ser fuerte. Estoy procesando que soy débil y necesito su fuerza para continuar. Cuando digo, soy cristiana, no me estoy jactando del éxito. Estoy admitiendo que he fallado y necesito que Dios limpie mi desorden. Cuando digo soy cristiana, no pretendo ser perfecta. Mis defectos son demasiado visibles, pero Dios cree que valgo la pena. Cuando digo soy cristiano, todavía siento el aguijón del dolor. Tengo mi parte de angustias, así que invoco su nombre. Cuando digo soy cristiana, no soy más santo que tú, no soy más que un simple pecador, quien recibió la buena gracia de Dios de alguna manera. ¿No les parece precioso? Aquí ustedes tienen a alguien que no se colocó debajo ni encima. Tenemos a alguien que tomó la perspectiva correcta de que lo único que está encima es Cristo. Y que todos nosotros hemos gozado de su gracia, de que todos nosotros tenemos la bendición de contar con su amor y su apoyo para enfrentar las debilidades. No abajo, no arriba, una mente emancipada. Lo suficiente para que haya una moneda con el nombre de ella en Estados Unidos. Eso es lo que buscamos. Con una mente emancipada. Estamos buscando que usted no se tenga que colocar arriba, no se tenga que colocar abajo, sino que se coloque con dignidad de hijo y de hija de Dios y sepa que solo el Señor está encima suyo y que Él es su aporte para caminar a un mejor lugar para usted. De eso se trata realmente caminar en esto. Ahora, 3 personas migrantes. ¿Quiénes son los migrantes que más comúnmente vemos a nuestro alrededor? Sí, ¿estás seguro? Piense otra vez. ¿Ah?
Ustedes no han visto la cantidad de turistas que nosotros tenemos. Usted no ha entrado a Walmart, a PriceMart, a Automercado y dígame quiénes están todo el tiempo a su alrededor. Ay, pero los tiquitos somos divinos y vamos y nos acercamos y ponemos atención a ver si alguien les está entendiendo en inglés y si no, nosotros con mucho gusto les ayudamos. Dígame si no es verdad, porque yo los he visto. A esos inmigrantes ningún problema, porque andan billetera llena y nos traen divisas. ¿No es cierto? Pero esos, los nicaragüenses, los venezolanos, los centroamericanos, tuvimos los africanos, ¿cómo nos cuesta estar también corriendo a ver si necesitan algo, si los ayudamos, en qué le puedo servir? Pero estamos llenos de inmigrantes. Estamos llenos de inmigrantes, pero solo nos estorban los que no traen dinero. Seamos realistas, los ticos no somos xenófobos, o sea, fóbicos a los extranjeros. Somos aporofóbicos, o sea, nos estorba la pobreza. Esos son los que nos estorban, los que no vienen con plata, los que nos vienen a generar un problema. Nos vienen a generar un problema en la economía, en la salud, en la situación. Estos nos vienen a generar un problema. Esos son. ¿De dónde viene usted? ¿Cuáles son sus raíces? Digo, aquí yo los veo biencito, biencito, biencito y ninguno tiene cara de malecu, bribri, ninguno. ¿De dónde viene usted? ¿Cuáles son las raíces suyas? ¿Saben? ¿De dónde? ¿Tenemos parte indígena? ¿Española? Vean, todas las familias aparece el que le dice a uno, es que su abuelito era italiano, es que su bisabuela era española, es que todo el mundo sabe esas historias. ¿Quién sabe que su bisabuela o tatarabuela era nica? Vamos, alguien tiene que salir. Bien, bien. Ah, pero es que Debbie, usted me hace trampa, Debbie. Bien, Katia. Ajá. ¿Saben por qué no sabemos eso? Porque no lo rajan. Si rajáramos todas esas inmigraciones, tendríamos mucha más gente a nuestro alrededor que pudiéramos decir, uy, sí, venimos de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Esa es la realidad de las cosas, que nosotros somos población descendiente de migrantes, todos, nada más volverse a ver, todos. Claro que tenemos descendencia indígena, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero ¿cuánto porcentaje a esta altura? Todos somos migrantes en nuestra tierra, solo que 1, 2 o 3 generaciones más atrás. No lo sabemos porque esa parte no nos han enseñado a rajarla. Pero en realidad todos somos migrantes. Les decía, les decía que en el éxodo es bastante más largo y me encantó este. No opriman al extranjero, Éxodo 23:9. No opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. No estarán en los 10 mandamientos, que ya José nos va a explicar qué es esos mandamientos, pero bueno. Pero vean que es un mandato bastante clarito. ¿Qué dicen? No opriman al extranjero. No lo opriman. Si saben que estamos llenos de población nicaragüense, porque es más fácil pagarles menos. Porque como no tienen papeles y no nos pueden demandar, resulta que contratan montones de población por debajo del salario base, sin darles las condiciones. Y eso se llama opresión. No tiene otro nombre. Necesitamos abrir los ojos a la situación que nosotros tenemos. Este texto me encantó, de César Meléndez, en paz descanse. Los nicas no estamos aquí por gusto, estamos aquí porque necesitamos ayuda. Y cuando uno tiene una urgencia, siempre recurre a los más cercanos. ¿Y quién no va donde mejor le calienta el sol? Cuando muchos de ustedes tienen reales, se van de su país por años, a donde mejor les calienta el sol. Si nosotros tuviéramos reales, no vendríamos aquí. César Meléndez. La primera vez que yo escuché el Nica, vi la actuación de él, estaba embarazadísima de Eva. Y él cuenta la historia de que cuando, obviamente es teatro, pero él está contando, el personaje está contando la historia de que tenían los 2 chiquitos y que de verdad no tenían ya para darles de comer. Entonces que así se les ocurrió pasar el San Juan.
Y yo decía, ¿eso hubiera sido yo? O sea, yo hubiera hecho lo que fuera por darle a mi hija una mejor condición de vida. No crea que tenemos lo peorcito, tenemos lo mejor. Tenemos la gente que ha dicho, si aquí no se puede, buscaremos dónde. Esa es la verdad. Claro, los medios no nos ayudan, porque entonces aparece un crimen y rápidamente dicen nicaragüense, blu, 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 blu. By the way, si no dice nicaragüense, dé por sentado que es tico, ¿sí? Y se va a dar cuenta que estadísticamente no son más. Pero lo que sucede es que nosotros tenemos que tener esa empatía por reconocer que la población migrante nos hace grandes, trae aportes, nos hace crecer. Esa es la verdad de los hechos. Genera cosas preciosas. La profesora de arte de Eva en el prematernal, así con los chiquititillos, era nicaragüense, una mujer tan lindísima, una paciencia, una dulzura. Agarraba a Eva y le enseñaba a hacer una cosita y otra. ¡Qué cosa más bella! Son un pueblo artista. Nosotros nos hemos olvidado mucho del arte, pero ellos no. Tienen un montón de calidad humana maravillosa. Todos, hablamos de ellos porque son los que, en efecto, viviendo en Costa Rica, son los que más tenemos. Pero lo cierto es que todos tenemos esa herencia. Pero bueno, existe otra posibilidad más. ¿Y si nací egipcio? ¿Qué hizo la hija del faraón? Rescató al bebé. Y hizo la de la mamá de Cenicienta, que lo usó para limpiar la casa. ¿Qué hizo? Ya José nos contó, le puso Moisés como Ramsés, ¿verdad? Calidad de príncipe. Lo educó, lo chineó, le dio todas las condiciones posibles. Todo para que saliera adelante. ¿Y qué hacemos nosotros con los inmigrantes que tenemos a nuestro alrededor? Con los oprimidos que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué estamos haciendo? Porque sí, algunos nacimos del lado egipcio, con todas las condiciones a favor. ¿Es verdad? Eso no lo deja eximido de atender el trabajo por emancipar a la humanidad completa de la esclavitud. Nos hace el doble de responsables, porque si no hubiera sido por la hija del faraón, no hubiera habido un Moisés capaz de liberar al pueblo. Eso es lo que nos toca. Nos toca generar educación, alimentación. Voy a decir algo terrible, 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 pero es que yo nunca veo tele. Ahora con todas las cableras esas yo veo películas enteras o series enteras, pero no veo tele. Pero mi mamá sí, y como estaba de cumpleaños me fui a ver con ella una película que estaba viendo y habían anuncios. Y uno de los anuncios, en el Cora, porque era de UNICEF, y estaba hablando del montón de niñitos con problemas de desnutrición severísima. Estamos hablando de Medio Oriente, estamos hablando de África, las tomas eran fuertísimas, bebitos en unas condiciones impresionantes, y además nos ponen las tomas de los papás llorando, diciendo que han perdido 3 niños por desnutrición y que este podría ser el 4º. O sea, por Dios, ustedes saben lo que es ver a su propio hijo morir de hambre. O sea, eso es otro nivel. Pero mi preocupación y lo que yo le decía a mami, le digo yo, mami, lo peor es que si lo salvan, además lo salvan condenados. Porque un chiquito que sufra de desnutrición los primeros 3 años de nacido, ahora tiene retardo mental. Ahora tiene una deficiencia en el área intelectual que le va a impedir trabajar en algo que le permita salir de pobre. Es fuertísimo. Por eso cuando nosotros pensamos en la gente que tenemos alrededor, que coman importa. Que nosotros sigamos teniendo Sensinais, con lo que ha costado, tienen 1000 nombres distintos, pero bueno, los lugares donde tenemos para que la gente coma importa. Que durante el tiempo del COVID, aunque se cerraran las escuelas, se repartiera comida para cada casa importa. Que los comedores escolares no solo den almuerzo para todos en escuelas y colegios, sino desayunos para los que además tienen situación
difícil, importa. Y a veces uno piensa que esto no hay que decirlo, pero es que yo no sé quiénes van a ser los próximos que vengan a gobernarnos y espero que todos estemos ahí exigiendo que se mantengan estas condiciones mínimas para cada niño que nace en nuestro país, no importa de dónde venga o hijo de quien sea. Importa. Si usted nació egipcio, le toca trabajar por emancipar al que no nació en su condición. Hay un llamado serio y claro a que los pueblos oprimidos no se levantan sin el apoyo de otras personas que nacieron del lado de los opresores, pero eligieron no serlo. Y esos tenemos que ser nosotros. Está contratando para ayudarle en su casa a una persona centroamericana, a un inmigrante, páguele bien. No se aproveche de que no puede ir a demandarlo o a denunciarlo. By the way, sí pueden por aquello, ¿verdad? En este país sí pueden. Si se la está jugando, le cuento que no, ¿verdad? Pero es bien importante que nosotros entendamos que eso es parte de lo que nosotros tenemos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Lo estamos leyendo en Lucas 4, 18, 21, pero este pasaje está también en el Antiguo Testamento. Es hermoso porque es una forma de decir, realmente esto es el centro de lo que Dios quería para todos. Buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. Esto era, y lo está diciendo el mismísimo Jesús. Y nosotros todos aquí nos declaramos seguidores de él, ¿verdad? Entonces, esa misma es nuestra misión. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Entonces, ¿cuál es el verdadero instrumento de libertad de Dios para la humanidad? Jesús, exactamente. Jesús, porque con la venida de Él, ahora esto tenía sentido para todos, para toda la humanidad. Para todos. Quiero explicarles algo un poco extraño, pero yo creo que lo vamos a lograr. ¿Se ve mejor allá o se ve mejor allá? Allá. ¿Y me puedo mover, chiquillos? Sí, ok. Ustedes imagínense que tenemos un círculo enorme, ¿verdad? Y que en este círculo enorme tenemos el privilegio. Usted dice Valle Central. El Valle Central, donde aquí todo el mundo puede ir al cine, aquí todo el mundo va a los moles, aquí todo el mundo va a los restaurantes, salga, asómese. Costa Rica está también. Varas, el Valle Central está también. Váyase a las costas y dése cuenta que la realidad cambia un montón. Pero hay lugares donde el asunto está un poco más dramático. Eso en realidad es Brasil, donde literalmente tenemos una parte súper llena de dinero en unos lujos impresionantes y los galanes mandaron a construir un muro para no juntarse con la chusma, ¿verdad? Un muro para que los pobres queden del otro lado. Ajá. Por eso con frecuencia se usa la frase población urbano marginal, porque literalmente en las márgenes de las zonas de poder es donde empieza a crecer la población, a crecer la cantidad de caseríos de población con pocas condiciones socioeconómicas. Es porque esos van a trabajar a estos lugares, entonces por eso suceden en las márgenes. Entonces yo quiero que ustedes se imaginen como círculos, un círculo de poder, ¿verdad? Donde adentro está, ahí deben estar viviendo los, para ponerlo en palabras nuestras, alcaldes, diputados, no sé, presidentes, ahí viven claramente los jueces, los doctores y los abogados, ahí viven los ingenieros de este lado. Pero allá viven los que trabajan en la construcción, los que arreglan el campo, los que les limpian las casas, los guachimanes de los parqueos, viven del otro lado, ¿verdad? Eso pasa en todo el planeta. O sea, no es que usted pueda decir que haya un lugar donde eso no sucede. De verdad, no hay un lugar donde eso no sucede. Así funciona.
Y Dios quería alcanzar al pueblo entero. Entonces, el Nuevo Testamento, nosotros tenemos un Jesús que no caminó aquí. ¿A dónde caminaba Jesús? Con los pescadores, con los cobradores de impuestos, con la gente que esencialmente podía perderse unos cuantos días yendo a caminar por él. Jesús caminó en todo este lado. Jesús estuvo una semanita de este lado y lo mataron. ¿De verdad? Pero él siempre caminó de este lado. Pero Dios quería alcanzar al mundo entero. Entonces luego apareció Pablo de Tarso. El señor don Pablo de Tarso era ciudadano romano. ¿Sí? O sea, él tenía todos los derechos de ley. Michi consiguió que el César lo atendiera. Ese nivel de poder tenía Pablo de Tarso. Ese sí estaba montado. Ese sí estaba del otro lado. Y también eso era importante. Porque así fue como era posible alcanzar al mundo entero. Esto lo digo porque a veces cuando uno empieza a hablar de ayudar a la gente socioeconómicamente menos favorable, la gente que está muy acomodada se siente como incómoda, ¿verdad? Como es que como que no tiene que ver conmigo, o mejor, hago las de Moisés, me pierdo unos 30 años más a otro lado y no veo que la zarza sigue ardiendo, ¿verdad? Pero nos toca reconocer que de este lado tienen muchas decisiones que tomar para los cambios de este otro lado. Muchas. Esto nos toca a todos. Y tal vez nosotros digamos, es que no estoy ni ahí, estoy como a la mitad. No importa, donde usted esté, sigue siendo llamado a emancipar la esclavitud real y mental en toda la humanidad. Quería terminar con un versículo que me gusta mucho, que esencialmente lo que dice es que el Señor vino para que tuviéramos libertad, pues no nos sujetemos a ninguna otra esclavitud. Está en Gálatas 5:1, más o menos. Se los estoy diciendo más o menos, ¿verdad? Pero no quería hacer lo que hace la gente, que busca el versículo que quiere decir, ¿verdad? Para que diga lo que uno quiere decir, porque eso me parece súper irresponsable. O sea, la palabra hay que lograr que diga lo que la palabra quiere decir, no lo que uno quiere. Entonces hice una tareita que se las voy a enseñar. Resulta que Romanos, que los textos griegos, por decirlo así, Pablo de Tarso escribía con esa formación, ya les digo, él de verdad era de los estudiaditos formales del lugar, y cómo ellos estudiaban era una cosa que se llama concéntrico. Eso quiere decir que empiezan dando un tema, en el puro centro dicen lo que de verdad importa y luego se devuelven. O sea, como que el primer versículo y el último versículo dicen más o menos lo mismo, la idea de aquí, la idea de acá es más o menos la misma, y ahí van. Entonces yo dije, ok, si es de Gálatas, vamos a ver lo que de verdad Pablo de Tarso quería decir en Gálatas. Entonces la tareita que hice, esto es aprendizaje de Irene Smulkes, es cuántos versículos tiene Gálatas, cuántos, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, total 149 versículos, el centro de la carta de Gálatas, lo que Pablo de verdad quería decir, entonces está alrededor del versículo 74.5. Esto porque capítulos y versículos son un invento después para que nosotros nos ubiquemos. La carta está escrita de corrido, ¿verdad? Entonces el centro está ahí. Y me salió mejor, porque vean qué versículo tan divino toca en el texto natural que sería el centro de la carta. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Está más lindo que el que yo quería, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan que al principio les dije que le pusieran atención al Éxodo donde hablaba de Tierra Santa? ¿Cuál es la Tierra Santa hoy? Si todos tenemos a Dios dentro de nosotros, por donde usted va caminando es Tierra Santa. ¿Y quiénes son descendientes de Abraham? Y por lo tanto dueños, como aquellos europeos que decían, pise aquí mío, porque estoy investido por Dios. ¿Ahora quiénes? Nosotros. Y los nicas que cruzan la frontera, y los venezolanos que pasaron, y los africanos que valientes han hecho lo que han hecho para salir. Esta tierra es de Él. Y nosotros
tenemos el imperativo de recordar que ya no importa si usted es, echando para atrás, judío o griego, o sea, de verdad no importa la religión que usted tenga, como nos decía José, de verdad no importa si católico, metodista, no importa, ¿verdad? Lo que de verdad importa es que en Cristo Jesús somos uno solo, esclavo ni libre. Hablemos ahí de la condición socioeconómica, que tiene más sentido si pensamos en los cristianos del primer siglo. ¿Posee o no posee? Hombre ni mujer. En Cristo Jesús somos uno solo. De verdad que la misión corresponde para nosotros en entender del cuento del Éxodo que nuestra misión es emanciparnos real y mentalmente. Pero si usted cree que no tiene ningún grado de opresión, mejor aún, porque le toca ser la hija del faraón y dar condiciones a un pueblo entero para su libertad.